El gran periodista Vicente Valles es conocido por no pasar ni una a Sánchez y a este gobierno mafioso. Es uno de los pocos periodistas que aún son libres y critican sin censura a estos tipejos del gobierno. Vamos a hacer un repaso de los mejores zascas de Valles hacia Pedrito Sánchez y sus esbirros. Empezamos con la noticia de esta semana, de que los socialistas con Bildu pactaban la ley Mordaza, la cual quitaba medios a la policía, entre otros. De todos los partidos que apoyan al gobierno en el Parlamento, Pedro Sánchez ha elegido a Bildu para obsequiarle con la victoria política de esta reforma de la ley Mordaza. La seguridad ciudadana de España va a ser legislada por un partido como Bildu. Es decir, lo que puede o no puede hacer la policía o la Guardia Civil se va a establecer en buena medida según los criterios de Bildu. Y el cambio ha sido anunciado por una diputada de Bildu que, en su día, fue condenada por un delito relacionado con el terrorismo. Ahora Vicente también recuerda cuánto el dictador de Sánchez quería realizar acuerdos y los tipejos con los que pacto no estaban ni de acuerdo con él. Imaginaros cómo son las relaciones entre ellos, aunque a él ya le sirvió solo hacerlo por los votos y poder llegar al poder. Pedro Sánchez dijo hace unos días que estaba dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Varios de sus ministros añadieron después que tampoco sería un problema gobernar sin presupuestos. Pero estas declaraciones se compadecen poco con la actitud que ha adoptado Moncloa desde que hace una semana perdió una nueva votación, la 35ª que pierde en el Congreso. De inmediato el presidente dio orden a su brazo derecho en el PSOE, Santos Cerdán, de reabrir la negociación con Puigdemont. Así lo hizo el pasado fin de semana. Otra vez la gobernabilidad de España se negociaba fuera de España y con un prófugo. Y desde el lunes, Moncloa no ha hecho otra cosa que gestos de acercamiento a Junts. Primero dio la orden a la Abogacía del Estado de sumarse a la defensa de Puigdemont para recusar a un magistrado del Tribunal Constitucional que es contrario a la amnistía. Después, Moncloa pidió al Parlamento Europeo que el catalán sea lengua oficial en la Cámara. Se activaron 2 comisiones de investigación en el Congreso solicitadas por los independentistas. Y el Gobierno aceptó desclasificar documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. Todo eso, de momento, a cambio de nada, porque los 7 votos de Puigdemont siguen todavía en el aire. Pasamos a otro zasca de Valles. En esta ocasión, Vicente carga duramente contra Sánchez y su gobierno por crear la ley por la democracia. Es decir, en otras palabras, controlar aquellos medios que no opinen como él y no le sigan la corriente. Luego ellos llaman dictadores y fachas a otros y fijaros las medidas que toman estos tipos. Y la ofensiva se inicia de inmediato. Mañana mismo Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros lo que ha bautizado con el pretencioso título de Plan de Acción por la Democracia. Nada menos que un plan de acción por la democracia. Se supone que mañana se concretarán las medidas, pero el presidente sí ha dejado claro que su objetivo son aquellos medios de comunicación que, según Pedro Sánchez, conforman eso a lo que también ha bautizado con un nombre pretencioso: la máquina del fango. Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Plan de acción por la democracia. Dice el presidente del Gobierno de la Nación que la democracia está asediada por las presiones a periodistas. Se refiere a las presiones de otros, no a las presiones del Gobierno. Y por eso, a partir de mañana, Pedro Sánchez nos anuncia que el Gobierno va a plantar cara a la máquina del fango con ese plan de acción por la democracia. Esa máquina del fango fue detectada por Moncloa cuando se inició la investigación sobre las actividades privadas de su esposa. Y poner freno a todo eso es, según Moncloa, defender la democracia. Esa es la doctrina que se emite desde las cercanías del poder. Dice Sánchez que su plan está relacionado con un reglamento europeo, aunque ese reglamento se creó para frenar los bulos que proceden de Rusia. En este nuevo fragmento veremos cómo Vicente Valles vuelve a ridiculizar a Sánchez. Vuelve a poner sobre la mesa la poca fuerza que le está quedando a este gobierno. Hasta los partidos con los que pacto le están dando la espalda. Los pactos para conseguir el poder le está saliendo muy caro. Hace ya años que Venezuela es asunto de polémica en la política española. El último episodio es el asilo que el gobierno ha concedido a Edmundo González, el candidato de la oposición al chavismo. Episodios como este vienen a recrudecer las tensiones entre el gobierno y la oposición. Y también ha puesto de manifiesto las dificultades de Moncloa para mantener unidos en torno a Pedro Sánchez a los partidos que le hicieron presidente. Ya no es una novedad que el gobierno pierda votaciones en el Parlamento y que alguno de sus socios vote con la oposición.
El último ha sido el PNV, en la proposición del PP sobre Venezuela. Pero antes ya lo hizo el partido de Puigdemont cuando se votó el techo de gasto para los presupuestos. La duda es cómo gestionará Moncloa esta situación para que Sánchez siga en el poder. De momento, sí sabemos que el PNV, a pesar de algún desliz, sigue siendo un aliado fiel del presidente. Pero no están asegurados los 7 votos de Puigdemont, que exige contrapartidas en una materia muy delicada, que es competencia del Estado, la inmigración. El gobierno dice que no cederá, pero no es la primera vez que dice algo así. Ahora Valles recuerda el esperpéntico momento en el que Puigdemont vaciló Sánchez. Puigdemont lo tenía bien agarrado por sus partes, ya que dependía de él sus votos. Un presidente totalmente vendido a los separatistas, con tal de conseguir su puesto en la Moncloa. Un año después de las elecciones generales, esta semana se ha evidenciado en el Congreso que la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez era solo eso, una mayoría parlamentaria para la investidura, pero no para la legislatura. Puigdemont ha demostrado lo que ya se podía suponer, que Moncloa podrá gobernar solo si se lo permiten desde Waterloo. Y siempre será a cambio de algo. Hace unos meses, el pago a cambio de la investidura de Sánchez fue la ley de amnistía. Y esa ley no deja de provocar choques continuos en el ámbito político y en el judicial. El nuevo episodio lo protagoniza el Tribunal Supremo, que es donde se juzgó a los líderes del proceso independentista. Recurren la ley de amnistía ante el Constitucional. Y es importante detenerse en la terminología inequívoca de ese recurso, porque dice sin rodeos que el proceso independentista fue un golpe de Estado y que la amnistía atenta contra el principio de igualdad de los españoles. Pero Moncloa confía en que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional desmonte este recurso del Supremo, igual que ya ha desmontado la sentencia de los ERE fraudulentos del PSOE andaluz. Vicente Valle es uno de los últimos y pocos periodistas que aún mantiene un criterio propio y no afín de este régimen. Sinceramente, esto es de valorar y más teniendo en cuenta los tiempos que corren. Cada vez se está poniendo más complicada la situación en España con este gobierno y más aún la libertad de expresión. Valles vuelve a sacar los colores a Sánchez con estas palabras. Sánchez llevará al Consejo de Ministros lo que ha bautizado con el pretencioso título de Plan de Acción por la Democracia. Nada menos que un plan de acción por la democracia. Se supone que mañana se concretarán las medidas, pero el presidente sí ha dejado claro que su objetivo son aquellos medios de comunicación que, según Pedro Sánchez, conforman eso a lo que también ha bautizado con un nombre pretencioso, la máquina del fango. Como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Plan de acción por la democracia. Dice el presidente del Gobierno de la Nación que la democracia está asediada por las presiones a periodistas, se refiere a las presiones de otros, no a las presiones del Gobierno, y por eso a partir de mañana Pedro Sánchez nos anuncia que el Gobierno va a plantar cara a la máquina del fango con ese plan de acción por la democracia. Esa máquina del fango fue detectada por Moncloa cuando se inició la investigación sobre las actividades privadas de su esposa, y poner freno a todo eso es, según Moncloa, defender la democracia. Esa es la doctrina que se emite desde las cercanías del poder. Dice Sánchez que su plan está relacionado con un reglamento europeo, aunque ese reglamento se creó para frenar los bulos que proceden de Rusia.